Amén. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a orar para presentar este tiempo al Señor y darle gracias por este privilegio. Señor Jesucristo, que estás en los cielos, te damos infinitamente gracias, Padre amado. Gracias, precioso Jesús, por un día más de vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú has puesto en cada uno de nosotros ese querer como el hacer para venir en esta mañana a congregarnos, para venir, Señor, a escuchar tu palabra, para venir a adorarte, a exaltarte y glorificarte, mi Dios, porque tú eres digno, Señor. Digno eres, Padre, de esta adoración, digno eres, Señor, de este tiempo. Espíritu Santo de Dios, te pido que seas tú en este lugar, que sea tu santa presencia manifestándose, que sean tus ángeles, Señor, activando un cerco de fuego alrededor de cada uno de nosotros en este lugar, cuidando y guardando nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Que seas tú entronándote, oh Dios, que seas tú glorificándote en esta mañana especial, Padre amado. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Amén. Bien, hermano, una vez más, Dios les bendiga. El día de hoy tenemos una reflexión con el tema ¿cómo honrar a Dios? Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Si lo tenemos, lo leemos honrando al Padre. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Amén. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Podemos ver, ¿verdad?, de que en este pasaje bíblico no habla de alguien que está honrando a Dios. Si nosotros nos vamos al contexto, ¿a quién se le decía estas palabras cuando Dios mandó este pasaje? Según el contexto y el significado histórico de este versículo, este mensaje fue enviado por medio de un varón de Dios al sacerdote Elí. En la Biblia no dice quién fue ese varón que Dios le mandó al sacerdote Elí, pero sí, era un varón de Dios. Algunos ya sabemos, y para los que no sabemos, pues lo recordamos, ¿verdad?, que el sacerdote Elí era descendiente de la tribu de Leví y descendía del linaje directamente de Itamar, que era el cuarto hijo del sacerdote Aarón, el primer sacerdote de Israel. Dios envía este mensaje a Elí porque sus hijos Ofni y Fines habían deshonrado a Dios con su mal comportamiento en el tabernáculo, y Elí no los había corregido con firmeza. Como podemos ver en este pasaje bíblico, hay una promesa revocada. Dios había dicho, Dios había dado una promesa al sacerdote Aarón, al sacerdote Elí, y sus hijos estaban funcionando dentro del tabernáculo como sacerdotes también, pero deshonraron a Dios. Entonces, hay una promesa revocada que Dios da y manda a través de este varón de Dios, y Dios le recuerda que había prometido un sacerdocio perpetuo a la familia, porque si leímos el texto bíblico dice: yo había
Por tanto, Jehová dice a Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, es decir, para siempre, por siempre. Pero le fallaron a Dios. Y leyendo un poquito más ahí, le fallaron desde Aarón, porque Aarón también le desobedeció a Dios. Entonces, desde el primero, desde la cabeza, le fallaron esta familia. Y es donde yo reflexionaba un poquito. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo como hijos de Dios. Porque si yo como cabeza yo le estoy empezando a fallar a Dios, yo lo estoy deshonrando. Yo voy a ir heredando esa maldición de deshonra, de falta de respeto y de amor a Dios. ¿Ya? Entonces, es una promesa revocada. La promesa que Dios les había dado, aquí les manda a decir que, allí más adelante dicen, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces sabemos que es una promesa que Dios la extiende a nosotros, ¿verdad? Que si nosotros lo honramos a Él, Él nos va a honrar a nosotros. En un principio eterno, ¿verdad? Se establece la ley espiritual que Dios respalda y exalta a quienes lo respetan y lo obedecen. Mientras que aquellos que lo menosprecian pierden su favor y caen en deshonra, caen de su gracia, ¿verdad? La misma palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios lo tenemos que ir discerniendo, discernirlo. Pedirle a Dios ese espíritu de discernimiento para saber qué hacer y qué no hacer, porque no todo lo que tengo que hacer a diario en cada segundo está en la Biblia. Entonces, es por eso que todos los días nosotros tenemos que pedirle discernimiento a Dios para saber qué decisión tomar en las cosas que hacemos y en nuestro diario vivir. Más adelante, acá en 1 Samuel capítulo 2, del 22 al 25, nos dice qué fue lo que hicieron los hijos de Elí para deshonrar a Dios. Les decía, 1 Samuel capítulo 2, del versículo 22 al 25, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es decir, cuando ellos deshonraron a Dios con sus actitudes, que no respetaban las leyes divinas ni a las personas que iban a adorar a Dios en el tabernáculo, robaban las ofrendas sagradas del templo. Eso hacían los hijos de Elí. Mantenían relaciones con las mujeres que ayudaban en la entrada del tabernáculo. Robaban la carne. Dice que exigían la mejor carne de los sacrificios antes de quemar la grasa para Dios, usando la violencia si la gente se negaba. Es decir, ustedes saben que en ese tiempo se hacía el sacrificio que se llevaban el ganado, los animales, ¿verdad? Pero ya sabía que ese sacrificio era para Dios, era completo. Entonces ellos, vení, tráeme esa vaca, dame la mejor carne, dame la posta, dame el lomo. Eso para mí, y el resto lo quemaban. Y eso era algo tan
una deshonra ante el pueblo, ante la iglesia. Estaban dando un muy mal testimonio. Estaban avergonzando a Dios con eso que hacían. O sea, si los sacerdotes que se supone que eran los que administraban la casa de Dios estaban haciendo eso, imagínense pues qué falta de respeto hacia Dios, qué deshonra para Dios, qué vergüenza, qué testimonio estaban dando de cómo adorar a Dios y cómo serle fiel a Dios. Entonces, podemos decir que el sacerdote Elí, al no corregirlo, al no ser firme en su sacerdocio, priorizó el afecto y la comodidad familiar sobre la disciplina. Aunque reprendió levemente a sus hijos Ofni y Fines por robar las ofrendas y profanar el tabernáculo, no los destituyó de sus cargos sacerdotales, ni los castigó con la firmeza que exigía la ley de Dios. Y es por tanto que sabemos pues el fin de ellos, murieron, Dios los mató, Dios los quitó, porque era tanta la deshonra y tanta la vergüenza. Aparte que sabemos que aquellos tiempos Dios era más duro, porque aún no estaban en el tiempo de la gracia, Dios era más duro. Entonces vemos de que los traje a este pasaje bíblico para que miremos cómo deshonrar a Dios, y ahora vamos a hablar de cómo honrar a Dios, ¿verdad? Nos vamos a 1 Samuel capítulo 15, 22. Sí, 15, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miren, en este texto bíblico también hay otro varón de Dios que le falló, que fue el rey Saúl. Porque Dios le había dado una orden. Y Saúl, aquí en este pasaje bíblico, por eso Dios manda a Samuel a decirle también a Saúl este texto bíblico. Porque igual que estaban haciendo los hijos de Elí, él también tomó algo, según él, para sacrificio a Dios, para hacer sacrificios a Dios, tomó algo y no lo entregó. Dios le dio una orden que matara a alguien y no lo mató. Y tomó del botín, de ese botín, y no lo destruyó como Dios le mandó. Sabemos que él también le falló a Dios, y por eso es que Dios manda y le dice, parafraseando, ¿verdad?, en otras palabras, que para Dios es más importante la obediencia que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer como seres humanos. La obediencia es la mayor honra que nosotros podemos darle a Dios, ser obedientes a su palabra. Como les decía, aquí el rey Saúl desobedece a Dios al perdonarle la vida al rey Agag y conservar el mejor ganado de los amalecitas, que es algo que Dios lo había mandado a destruir. En lugar de destruirlo por completo, entonces aquí Samuel lo reprende afirmando que la obediencia vale más que los rituales o todo lo que nosotros podamos hacer para que los demás nos miren. Es mejor obedecer. Entonces, honrar a Dios significa darle el valor, el respeto y la máxima prioridad que Él merece mediante la obediencia a su palabra. La ofrenda de nuestros bienes y una vida santa. Reconocer que Él es primero en nuestra vida, no solo de palabra, sino demostrarlo con nuestras acciones, con obediencia, amor y fidelidad. Que Él es digno y Él es merecedor de toda la gloria. Honrar a Dios es servirle con alegría, darle lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros talentos y lo mejor de nuestros recursos. Voy a mencionarles, hermano,
algunas formas, porque no son todas realmente, algunas formas de honrar a Dios. Y como ya bien lo decía anteriormente, lo primero es la obediencia, es la mayor honra que nosotros podemos tener hacia Dios, ser obedientes, cumplir los mandamientos de Dios, apartarnos de lo malo. Es la muestra más clara de respeto hacia su autoridad, así como lo afirma 1 Samuel 15:22. Otra forma de honrar a Dios es ofrendar los bienes. Según Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos darle a Dios los primeros frutos de nuestros ingresos materiales, recursos con generosidad y alegría. Sabemos de que nosotros pues no sembramos nada. Yo creo que aquí solo la hermana Fanny, ¿verdad? Es la que siembra pitaya, no sé qué más. Nosotros no sembramos nada en cuanto a frutos, ¿verdad? Pero por la gracia y la misericordia de Dios, muchos de nosotros tenemos trabajo. ¿Verdad que sí? Entonces, una forma de honrar a Dios es dándole ese pequeñito 10% de todo lo que recibimos monetariamente. Sabemos que este tema hay muchos pastores que les da a veces pena. Yo sé que mis pastores no les gusta hablar de este tema. Y a muchas iglesias, porque todavía hay gente que tienen esa mentalidad que ¿para qué voy a dar diezmo? ¿Para qué ande el pastor en carro, en una gran camioneta? Hay mucha gente que todavía tiene esa mentalidad y tristemente hay pastores que dan ese mal testimonio de no hacer una buena administración de esos bienes, ¿verdad? Tristemente sí pasa y por eso hablan y critican mucho el hecho de dar ese diezmo, de dar ese 10%. Pero sabemos, hermanos, que hay una recompensa. Hay una recompensa, según el versículo 10, ahí explica que al hacer esto, Dios bendecirá nuestro trabajo y no nos faltará sustento. Yo le voy a decir una cosa. En la mayoría de nosotros, estoy segura aquí, que la mayoría de nosotros ese diezmo lo damos por fe y no porque nos sobre. ¿Verdad que sí? Lo damos por fe, por amor, porque creemos de que Dios es digno y es merecedor, que la iglesia es digna y merecedor de ese 10%. Porque Dios en sí, Él no lo necesita, pero la obra sí. La iglesia lo necesita, hay muchas cosas que pagar. Nadie viene a decirnos de la parte estatal, aquí está para que paguen la luz, aquí está para que paguen la renta. Nadie viene de otro lado afuera, de externa, a decirnos, aquí está para los gastos de la iglesia. Nadie. Entonces, ¿a quién le corresponde cubrir y mantener los gastos de la iglesia? A los hijos de Dios, a los miembros, a los que nos congregamos dentro de la iglesia. Y como les digo, es por fe, hermano. Porque muchas veces, en mi caso, pues, desde que yo tengo de estar en la iglesia, gracias a Dios, pues, siempre me han pagado al mes. Y los que recibimos pago al mes, sabemos de que cuando ese pago viene, en su mayoría ya es para pagarlo. Debo aquí, debo allá, debo esto, debo lo otro, ¿verdad? Y cuando te pones a hacer cuenta y mira, solo te queda un poquito y metes el diezmo y decís, y si no doy el diezmo, yo alcanzo para cubrir este gasto. Pero esa es una tentación que tenemos que vencerla. ¿Por qué? Porque Dios es merecedor de ese pequeñito 10%. Él es digno, Él es merecedor de eso. Hermano, hagámoslo por fe. Aunque nos haga falta cubrir algo ahí de lo que ya tenemos, apartemos el diezmo. Démoselo al Señor. Es por fe. Yo les aseguro que es por fe, porque yo lo he hecho por fe.
desde cuando diezmaba 500 pesos, que tenía un trabajo en el que ganaba más poquito. Yo lo hacía por fe, y por fe, cuando había alguna necesidad en la iglesia, por fe también yo decía, yo lo doy, yo lo traigo. Y una de mis hijas una vez me dijo, ¿y cómo vas a hacer si no tenés? Y yo le dije, Dios proveerá. Dios proveerá. Y es por fe. Cuando nosotros damos ese diezmo, honramos a Dios. Honramos a nuestros pastores también. Honramos a nuestra iglesia. Si alguien aquí no lo ha hecho, hágalo. Y va a ver que no le va a faltar nada. El resto del mes no le va a faltar nada. Dios nos va a proveer. Dios nos va a bendecir. Yo hubo un tiempo que le fui infiel a Dios con mi diezmo. Y fue en el tiempo que tuve una crisis de enfermedad con mi mamá, con mi hermano, y ni venía a la iglesia. Porque me tocaba cuidarlos y verlos y solventar tantos gastos que ellos tenían. Y en ese tiempo recuerdo que más bien la iglesia me daba a mí. Y yo le pedía perdón al Señor y yo decía, gracias Señor, porque eres fiel, eres bueno y misericordioso. Yo recuerdo que los pastores, la hermana Fanny, su mamá, recuerdo todavía cuando falleció mi hermanito, a los 3 meses que falleció mi mamá, y el día que falleció, honestamente yo no tenía nada, como 1,000 córdobas es lo más que yo tenía, y de la caja de él solo había dado 2 abonos. Y yo esa madrugada yo le dije al Señor, Señor, si es el tiempo en que usted se lo va a llevar, yo solo le pido que no me permita pasar vergüenza. Yo no le quiero pedir a nadie. Yo siempre he ido por fe y yo sé que usted es mi proveedor. Y así fue. Allá como a mediodía me llamó la hermana Hilda, que en paz descanse, la mamá de la hermana Fanny, y me dijo, Chabelita, porque así me decía ella, mira, te tengo un pollito para tu hermano, para que le hagas una sustancia, y te tengo como 1,300 córdobas, creo. Vení, traerlo, manda a Freddy a traerlo. Y yo, gracias Señor. Sí, hermana, ahí mando. Y allá, ese día había amanecido con mi hermano, recuerdo, en el hospital, y llegó mi hermana. Me fui a la casa, según yo, a bañarme, a descansar un rato, porque había pasado todo el día anterior y toda la noche. Fue una noche intensa, cansada, porque ya mi hermano estaba en lo último. Y yo recuerdo que llegó mi hermano Freddy y le dije que nunca llega a mediodía de trabajar ese sábado. Llegó a mediodía y me dijo, ¿ya veniste, hermana? Qué alegre, bueno. Le digo, mira, la hermana, anda donde la hermana Fanny a traer esto. Bueno, y después le digo, en eso me llamó mi hermana y me dice, venite. Está mal, dice que él ya no aguanta, que ya. Y yo, Señor Jesucristo, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Mi hermano Freddy estaba trabajando en ese tiempo. El día anterior había pedido un favor, que me prestaran $100 por medio de una persona a otra persona. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Recuerdo que llamé a la funeraria y les dije, miren, estoy en esta situación. Ya esa misma funeraria había pagado la caja de mi mamá anteriormente. Y de mi hermano solo había dado 2 abonos. Estoy en esta situación y ¿qué puedo hacer? ¿Cuánto tengo que abonar para que me den la otra caja? $200. Y en ese momento solo tenía en bolsa 1,000 córdobas, más lo que iba a ir a traer mi hermano donde la hermana Fanny. Y mi hermano acaba de llegar de trabajar, le habían pagado, y entonces yo le dije, mira, ya tu hermano está mal, tenemos que moverlo. Y me están pidiendo $200. Entonces ya me dijeron, ya me habían dicho que ya me tenían los $100 que había prestado, y mi hermano me dice, aquí ando $100. Y yo le dije, Señor, gracias, porque eso es lo principal y lo primordial, la caja. Y ya pues, para las 5 de la tarde mi hermano falleció, yo ya tenía.
ya tenía los $200 en mano en el momento que ella falleció para llamar y que me llevaran acá. Y entonces, ¿qué quiero decirles con él? Cuando nosotros actuamos en fe, en lo poco o en lo mucho, Dios honra esa fe, Dios honra ese amor. A mí a veces hasta me daba pena dar de diezmo 500 cortos al mes. Yo decía, yo miraba, porque en ese tiempo hasta yo tenía esa contabilidad de los diezmos, y yo miraba a otros hermanos y decía, qué pena, éramos, Jessica, la que más poquito ofrendábamos, Dios mío, decía. Pero bueno, la gloria es de Dios, porque, como les digo, en lo poco nosotros honramos a Dios y Dios nos es fiel también a nosotros. Es un pequeño testimonio que yo les doy de que el resto Dios lo proveyó. Después hasta me proveyó $100 más para el carro fúnebre, porque me lo llevé hasta arriba, ya tenía la bóveda ya lista, y el resto Dios lo proveyó, todo lo demás. El apoyo de mi iglesia, el apoyo de hermana Janet, que también fue otra hermana que muchísimo me apoyó, y la familia. Gracias al Señor, pues Dios es fiel, Dios es bueno, siempre misericordioso. Pero hermanos, tenemos que actuar en fe, porque todo esto es por fe. Yo a nadie más le pedí que a mi hermano en ese momento para solventar las necesidades de mi hermanito. Entonces, esto es por fe. Si alguien de ustedes no lo ha hecho, hoy los invito a que lo hagan. Que lo hagamos, hermano. Aunque nos haga falta para pagar otra cosa, demos el diezmo y van a ver que Dios les va a proveer para lo demás. Es una promesa que Dios tiene con nosotros, que Él nos va a dar todo lo que nos falte si nosotros le somos fieles a Él. Y hay muchas personas que ya lo han abolido en este tiempo. Ya dicen, no, en este tiempo ya no es válido el diezmo. Pero yo pienso y considero de que sí sigue siendo válido. Y sí sigue esa promesa activa en nuestras vidas, porque Dios lo ha hecho conmigo. Otra forma de honrar a Dios es cuidando nuestro cuerpo. Según 1 Corintios, del capítulo 6, del versículo 19 y 20. Y dice así: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí, hermano, cuidar nuestro cuerpo es mantener una conducta de pureza y vivir de manera que el cuerpo sea reflejo del Espíritu Santo. Es cuidarnos y santificarnos para Él, porque somos templo de ese ser especial y poderoso que es el Espíritu Santo. Vemos que nuestro cuerpo, nuestro ser no es cualquier cosa. Nuestro ser es el portador del Espíritu Santo, de Dios en nosotros. Y por tanto debemos cuidarnos, debemos ser y dar lo mejor de nosotros como hijos de Dios para honrarlo, para no ser señalado de que, ni por el enemigo ni por los que nos rodean, ¿verdad? Decís que honras a Dios y andas haciendo esto, andas haciendo aquello que no le agrada a Dios. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a honrarlo con todo nuestro ser. Hay una canción muy bonita que a mí me gusta y que dice: hoy yo soy un altar en donde puedes morar con tu dulce presencia. Es una alabanza muy linda y es una realidad. Ay, Dios, a mí me encanta esa alabanza porque es una realidad. Debemos cuidarnos para Dios, debemos santificarnos para Dios, porque somos los portadores de Él aquí en la tierra. Amén. Otra forma de honrar a Dios es a través de la alabanza y la adoración.
reconocer públicamente y en privado quién es Dios, exaltando su nombre con cantos, oración y gratitud constantes, según Hebreos 13:15, que dice así: así que ofrezcamos a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Los hijos de Dios debemos alabar a Dios de forma constante, a través de Jesucristo, incluso en los momentos difíciles, hermano. Alabar a Dios requiere un esfuerzo personal o voluntario que va más allá de las emociones. No es solo cantar bonito para que nos escuchen, sino que haya una alabanza en nosotros que salga desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma. Una alabanza que nosotros la podamos vivir, la podamos sentir. Y decía alguien ahí: no voy a alabar a Dios solo los domingos que vengo a la iglesia. No lo voy a adorar solo los domingos que vengo a la iglesia. Tiene que ser una alabanza constante en todo tiempo y todos los días, para que cuando nosotros venimos aquí los domingos, esa alabanza y esa adoración que hemos pasado haciendo todos los días, enciende este lugar. Avive ese fuego que Dios ha puesto en cada uno de nosotros por imposición de mano. Que cuando nosotros estemos juntos, esos tizones encendidos puedan conectarse y pueda haber ese fuego de Dios a través de su unción que quema y destruye yugos, rompe cadenas. Es importante, hermano. Alabar a Dios, como les decía, requiere un esfuerzo personal y voluntario. No es necesario que nos esté diciendo Enrique: hermano, levanta sus manos, hermano, adoren a Dios, cierren los ojos, pónganse de pie. No, tiene que ser algo que nazca de nosotros, porque esa es la mejor adoración, la mejor honra a Dios, incluso en el dolor y en la prueba. Ahí decía el texto por medio del, es decir, fruto de labios, dice. Fruto de labios se refiere a las palabras, los cánticos y declaraciones verbales de gratitud y fe que reconocen quién es Dios. ¿Ya? Que confiesan su nombre significa declarar públicamente la fe y la autoridad de Jesucristo. Nosotros, donde quiera que vayamos, tenemos que ser portadores de esa identidad de hijos de Dios. Quizás no solo por la vestimenta, porque no andamos un arete o porque andemos con la Biblia en la mano, sino porque nosotros seamos esa carta leída públicamente donde quiera que vayamos, de quién es el que habita en nosotros, por nuestras actitudes, por nuestro testimonio, por nuestra forma de ser y por todo lo que nosotros portamos. Amén. Amén. Otra forma de honrar a Dios es amando al prójimo. Lo afirma Romanos 12:10. Y dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Con amor fraternal en honra. Me lo leen, es que lo estaba escrito, pero creo que ahí tengo una fallita ahí. Sí, Romanos 12, versículo 10. Sí. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Vemos que al amar a nuestro prójimo honramos a Dios. Mostramos quién es Dios. Y no nos dice solo a los prójimos cercanos, ni a los prójimos buenos. Nos dice a todos, ¿verdad? A todos. Es tratar con cariño profundo a los demás, a los de la familia de la fe, a los de nuestra propia familia, que a veces son los más difíciles. No se dejan amar. Sí, nuestra propia familia a veces es duro, hermano. A veces es duro y
y cuando nosotros sentimos algo que nuestra propia familia hace, nos duele más. Yo prefiero un desprecio de alguien de la calle que un desprecio de alguien de mi misma familia. Prefiero un desprecio de afuera que de alguien de mis hermanos de la iglesia. Porque cuando yo era niña en la iglesia, cuando yo era bebé, un desprecio me quería hasta sacar de la iglesia, hace 12, 13 años. Pero gloria a Dios porque ahí usó a mi hermano y me dijo, eso es así. En la iglesia es de todo. A veces hay hermanos que son más cariñosos con uno y menos cariñosos con otro. A veces hay hermanos que vos los saludás y no te responden porque no han nacido de nuevo. Estamos en ese proceso muchas veces. Entonces, tenemos que amarlo y tenemos que seguir adelante. Tenemos que tratar con respeto y honor a nuestro prójimo. Dar el valor a otras personas en lugar de buscar la propia gloria. Es decir, yo o hermana Estebana, porque tiene un título ¿de qué, hermana? De contabilidad. La hermana Estebana, ilustre. Va a ser así, va a saludar a las hermanas que le caigan bien, a las hermanas no, las que tengan su altura y las que no. No, eso no puede haber en los hijos de Dios. Yo con quien tengo cuidado bastante con los hermanos varones, porque sé de que hay que tener mucho cuidado. Desde niña aprendí eso, a tener mucho cuidado con los varones. Y es algo que siempre les he transmitido a mis hijas también. Entonces, debemos honrar, abrazar a nuestros hermanos, estar pendientes. Yo tengo un defecto, y mi defecto es que yo no soy de andar llamando a nadie. Si yo me doy cuenta que hay un hermano que está muy mal y que está enfermo y así, no sé si es que es el tiempo o qué, yo soy poca para andar llamando y preguntando y cómo están. Así que si lo he hecho por alguien, siéntanse dichosos. Porque no soy ni en mi familia, hermano. Tengo ese defecto que no soy de andar buscándolo, de andar. Sí, hay sus momentos que Dios pone el querer y Dios te lo hace sentir y te inquieta para que vos busques a ese hermano, vos llames a ese hermano y vos estés pendiente de ese hermano. Dios pone, sí, yo en eso sí le soy obediente a Dios, cuando Dios me lo pone, pero yo pues andar así. Pero saben de que cuando estamos aquí en la iglesia los veo a todos con el mismo amor, con el mismo cariño, quizás a unos con un poco más de confianza, a otros con menos confianza, pero todos son muy especiales para mí. Incluso nuestro último hermano que falleció, que lo sentí mucho y sentí mucho pesar porque no pudimos estar en su vela, no pudimos estar en su sepelio porque por cuestiones de trabajo, ¿verdad? No pudimos y el tiempo nos cruzamos, pero siempre he sentido a mis hermanos en la fe como mi familia. En el transcurso que tengo de estar en esta iglesia han fallecido 3 miembros de la iglesia y lo he sentido como a mi familia. He sentido eso en mi corazón porque pues siento que les tengo amor. Y eso es lo que Dios quiere, que todos nos amemos, que todos nos miremos como una familia, como hijos de Dios. Entonces, cuando dice dar preferencia, ceder el paso y honrar al prójimo antes que a uno mismo con humildad. Debemos de vernos todos igual. Algo que yo siempre, no lo digo solo en ocasiones, ¿verdad? Pero algo que a mí siempre me ha gustado el hermano Wally. A mí me dan de último. Cuando compartimos algún alimento, alguna comida, él siempre dice, a mí me dan de último, a mí me dan si queda. Y yo tengo eso, de que si yo estoy repartiendo, yo prefiero darle a todo el mundo, y si solo voy a comerme la sopita, el juguito del pollo, de la carne con el arroz, pues eso me como. Pero siempre procuro que darle lo mejor a los demás, porque eso a Dios le agrada. Que siempre pongamos a los demás por delante de nosotros y no nosotros por delante de los demás. Amén. Otra forma de honrar a Dios es honrando a nuestros padres. Eso lo tenemos en Éxodo 20:12. Creo que es un texto que todos lo hemos leído, todos lo hemos
lo hemos analizado y lo hemos debatido en algún momento, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Amén. Sabemos que este es uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, el 5.º mandamiento en sí, entregado a Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Es el primer mandamiento que incluye una promesa directa. ¿Cuál es esa promesa directa? Tener una larga vida en la tierra. Entonces sabemos que es una manera directa de reflejar nuestra obediencia. Yo les dije al principio que siendo obediente honramos a Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros honramos a nuestros padres, es una manera directa de reflejar nuestra obediencia y amor hacia Dios. Debemos ser agradecidos por el esfuerzo que han hecho nuestros padres, ¿verdad? El tiempo y el cuidado que nos dieron desde nuestra infancia. Los honramos aceptando la autoridad, aceptando la guía que Dios estableció en el hogar como parte de su orden divino. Ya la mayoría somos adultos, ¿verdad? Y gloria a Dios por los adultos que todavía tienen a sus padres vivos. Yo creo de que los que ya no los tenemos, sí, los honramos, ¿verdad? Tal vez no en un 100%, porque en algún momento en nuestra adolescencia de seguro fuimos rebeldes. No los honramos como debíamos. Pero en este tiempo, ahora que ya estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, es nuestro deber honrar a Dios, dar lo mejor de nosotros. No podemos decir que honramos a Dios si no estamos honrando, que no lo podemos ver en persona. No podemos decir, yo honro a Dios, si yo no estoy honrando a mis padres. ¿Ya? Que lo podemos ver y lo podemos abrazar y lo podemos tener ahí. Yo no puedo decir que honro a Dios si yo no honro a mis padres, si yo soy malcriado, contestón con mis padres, si yo en algún momento lo menosprecio por ser como es. No todos los padres son perfectos, no todos los padres conocen a Dios. Y debemos ponernos en ese lugar de que si ellos no conocen a Dios, no pueden ser buenos padres, lamentablemente, porque apartados de Dios, nada podemos hacer. Y los padres que están apartados de Dios, hay muchos errores. Aún los que están en Dios, a veces tenemos tantos errores y fallamos tanto, porque estamos en ese proceso. Debemos honrar a nuestros padres para honrar a Dios. Esto también implica, hermanos, velar por sus necesidades materiales y emocionales cuando ellos ya no pueden sostenerse solos. Gloria a Dios por aquellos padres que lograron cotizar toda una vida y no tienen necesidad de que los hijos les den. Gloria a Dios por esos padres. Pero yo siempre he dicho, el hijo que honra a su padre, Dios lo honra. El hijo que es buen proveedor para sus padres, Dios le provee. Yo, como les decía, yo lo viví con mi madre y en su proceso de enfermedad, yo miraba de que lo que yo gastaba en su enfermedad con ella era a veces el doble de lo que yo ganaba. Y yo, todo mi pago para la comida, yo lo suplía todo lo que yo tenía para eso, para sus necesidades. Y a veces cuando me miraba ya no había dinero. Y yo pues igual, quizás un par de veces le pedí a mi hermano, que es el que trabajaba, ¿verdad? Y le dije, mira, necesito. Pero algunas veces de mala gana. Y entonces yo decía, yo me enojaba y una vez le llegué a decir a mi mamá, ya no voy a ser la misma, ya no voy a ser igual con ellos, ¿verdad? Con mis hermanos. No, hija, me decía. Yo recuerdo, eso se me quedó grabado aquí. Nunca cambié tu manera de ser en cuanto a ser dadivosa, ¿verdad? Quizá. Porque por eso Dios te bendice a vos, Y yo me quedé con eso para toda mi vida. Y por eso, hasta hoy en día, pues, no tengo pesar darles,
o ver a alguien que tiene una necesidad y si yo puedo suplir esa necesidad de esa persona. Pero, como les digo, esa honra tiene que empezar desde nuestra familia. Porque si yo veo a mi hermano, yo veo a mis sobrinos que tienen una necesidad y yo no estoy tranquila si yo no les ayudo, no les suplo esa necesidad. Entonces, yo no lo puedo hacer con el de la calle y no lo hago con mi propia familia. No, nuestra familia en la sangre es donde tenemos que ser primero el testimonio, ejemplo, y después los de afuera, los de la iglesia, los de la calle. Amén. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a honrar a nuestros padres, honrar a nuestra familia, que sabemos que de esa manera lo estamos honrando a Él. Y no dice los padres sean buenos o malos, ¿verdad? Honra a tus padres, tal como son. Pues ya mi papá ya está en el cielo, no lo disfruté, no fue un buen padre, pero gracias a Dios porque ya lo perdoné. Ya lo perdoné, no les puedo decir que siento el mismo amor que sentía por mi mamá, porque no lo viví, ya me entienden, no supe. Pero gracias a Dios porque supe a través de Dios lo que es tener el amor del Padre, de un Padre, nuestro Padre Celestial. Otra forma de honrar a Dios es honrando a nuestros empleadores o a nuestros jefes. Es algo de mucho cuidado en lo que nosotros como hijos de Dios también damos un gran testimonio cuando honramos a nuestros jefes, a nuestros empleadores. Lo dice Efesios 6 del versículo 5 al 7. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Era Efesios 6, 5, 7. Entonces, es un principio, ¿verdad?, bíblico de que si honramos a Dios al obedecer y a respetar a nuestro jefe, debemos hacer el trabajo de buen corazón. Servimos a Dios y no solo a los hombres, lo que transforma nuestra labor diaria en un acto de fe y obediencia, lo cual implica una obediencia respetuosa. Sabemos de que todo trabajo tiene sus reglas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos corresponde como buenos hijos de Dios? Honrar esas reglas que hay en mi trabajo, honrar las órdenes de nuestro jefe, hacer nuestro trabajo con excelencia, hacer todas las tareas que se nos encomienden de la mejor manera posible. A veces nos ponen tareas que no nos corresponden. En nuestro trabajo a veces nos ponen tareas que no nos corresponden. Y como buenos hijos y siervos de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sí, Señor. No me voy a poner a discutir con mi jefe, con mi jefa. Ajá. Sí, Señor. Sí, Señor. No me voy a poner a discutir y decirle, no, eso no me corresponde, eso no es mío. No. Hacerlo con amor. Yo lo vivo todos los días en mi escuela. Y les digo, actualmente pues estoy todo el día en la escuela y doy 5 grados por la mañana y 5 grados por la tarde. Atiendo de habla, ahorita actualmente todo el día. Son adolescentes, quinto y sexto. Y todos los días no llega alguna maestra. ¿Y qué corresponde hacer cuando no llega una maestra? Ok, son 3 quintos y 3 sextos. Vamos. Se reparte un sexto a la mitad para un sexto y la mitad para otro sexto. No, después y de repente no llegan 2. Y entonces, ¿qué hacemos? A repartir un quinto y a repartir un sexto. Y bueno, yo soy de las personas que no me gusta fallar a mi trabajo. Yo prefiero ir a trabajar que ir a la clínica. Aunque ande dolor, aunque ande algo. Yo me prefiero ir a mi trabajo que ir a la clínica porque me estresa la clínica. Y no me gustan los hospitales. Y entonces, cuando llegamos,
Ya el director sabe quién no le refunfuña a la hora de ir a unificar a los chavalos y ayúdeme a unificar, ayúdeme a unir. Ya sabemos qué hacer. Entonces, si ya sabemos que eso que hay que hacer, ¿para qué irme a pelear? ¿Y por qué esa maestra no vino? ¿Y por qué? No. Igual me imagino que les pasa a ustedes, no llega un trabajador, corresponde hacer el trabajo de ese que no llegó y hacerlo con amor. Y ahorita yo me estaba riendo en la valoración porque a nosotros a mediados de año nos hacen una valoración a los maestros de nuestro desempeño. Y yo les dije, yo sé que donde estoy ponchada en la llegada tarde, que llego muy a las 7 o 7:02, 7:03, a veces 7:05. Entonces es un defecto, pero decía la subdirectora que es tremenda. Yo hasta les pedí oración por ella, pero aún así dice un día, yo le pondría 110 a usted, 110%. Y yo me sentí, bueno, pues estoy haciendo bien mi trabajo. Yo le di gracias a Dios porque sí. Y después el viernes estaba otra directora de otra escuela y llegó mi director y le dice, muy buena maestra, se la recomiendo, le dice, pero no para que se me la lleve, le dice a la otra directora. Y entonces, no es que yo me quiera vanagloriar, hermano, sino solo les estoy poniendo ejemplos de cómo nosotros, con pequeñas cosas que hagamos, honramos a Dios, honramos a nuestros jefes, honramos el trabajo que hacemos. Porque siempre hay personas que van a estar refutando, van a estar peleando por una pequeña cosa que se puede hacer. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a ser obedientes, a trabajar con excelencia, a ser pacientes ante las dificultades, a dar un testimonio honesto de que somos hijos de Dios y mantener una conducta recta. La vez pasada me reía porque para el Día del Niño todas las maestras bailando ahí arriba con los chavalos. Profe, ¿por qué solo usted no baila? Yo soy una hija de Dios, yo no bailo eso. Solo usted falta, profe, ahí. No, yo no bailo eso, yo soy una hija de Dios. Ah, bueno, está bien, profe. Entonces, no vaya a seguir la corriente a hacer algo que no sé muy bien, que no le agrada a Dios, aunque sea mi trabajo, y ellos saben que eso no me van a hacer hacerlo a mí. Entonces, tenemos que, hay cosas que, como les digo, que sea mi trabajo, aquellas cosas que sabemos que van en contra de nuestros principios cristianos, no los tenemos que hacer. Amén. Y para ir cerrando ya, hermano, sé que hay muchas formas más de honrar a Dios, pero para ir cerrando, tenemos el punto número 8, que es honrando a nuestros pastores. Es una forma de honrar a Dios. Y lo dejé de último, no porque sea el menos importante, sino porque así pues lo vine desglosando, ¿verdad? Entonces dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo espero que el día que Dios llame a mi hermana Julia, al hermano Waldemar, para dar cuenta de nosotros, ay no, Señor, esos hijos que me mandaste eran muy rebeldes. Que hablen bien, ¿verdad, hermana Sandra? Que hablen bien de nosotros. Honremos a nuestros pastores, hermano. Primero con la obediencia, ¿verdad? Siendo obediente a lo que ellos nos mandan. Y ahí pues yo me quedé de que honrar a Dios a través del respeto, el cuidado y el apoyo práctico a los líderes espirituales refleja un principio bíblico fundamental: reconocer la labor de quienes guían a la congregación, fortalece tanto al ministerio
como a la unidad de la iglesia. Cuando nosotros honramos a nuestros pastores, trabajamos en unidad. Y como yo les decía la vez pasada en una reflexión de intercesión, ¿quiénes son los que sacan la obra adelante? Los pastores, los líderes, los miembros. Entonces, honremos a nuestros pastores sirviendo con amor en la iglesia, sabiendo de que ese sacrificio que ellos llevan es una responsabilidad muy grande. Y bueno, yo ayer que estaba preparando esta reflexión, honestamente me llevé como 8 horas para venirla a dar en media hora, 45 minutos. Yo creo que ya me pasé 8 horas, y yo digo, yo lo hago una vez por allá, y el pastor que lo hace pues todos los domingos, puede que él haga más rápido que yo, en menos tiempo que yo. No. Puede ser más, a veces puede ser menos, ¿verdad? Entonces, digo yo, hay que ver el gran trabajo, la gran labor que ellos tienen y reconocer de que ellos no son 100% perfectos, porque son hombres humanos y puede que hayan cositas que no estén muy bien en ellos, pero no por eso los vamos a señalar, no por eso los vamos a apedrar, no por eso vamos a decir, ay, no, es que este pastor, esta pastora, no, ¿verdad? Tenemos que amarlos, tenemos que, cuando yo veo algo que, ay, Dios mío, yo oro. Algo que tal vez para mí no estaba muy bien. Porque sabemos que habla bastante nuestro pastor, pero es una cualidad. Entonces, pues yo oro, pero no lo empiezo a criticar, no lo empiezo a juzgar. Entonces, bien, nos honramos haciendo oración constante por ellos, dándoles apoyo, y siendo obedientes con ellos, valorando su tiempo y esfuerzo, es lo que les decía, ¿no? Dios nos demanda sujeción y obediencia hacia ellos, porque ellos cuidan de la congregación. Ellos tienen un propósito en esta tierra, con nosotros como iglesia, para Dios, el cual lo alcanzan con el apoyo del liderazgo que trabaja con gozo y no con tristeza ni quejándose. Amén. Hoy una pregunta, y yo me la hice a mí misma antes de hacérsela a ustedes. ¿Estamos honrando a Dios? Y esto que aquí me faltó, cómo honrar el matrimonio, cómo honrar a los hijos, cómo honrar muchas cosas más. Estamos honrando a Dios, hermano. En esos 8 puntos que abordamos, en algunos estaremos al 70, al 80, en algunos al 100, en algunos al 50. Yo por lo menos ahí ya sé que como entré estoy en proceso. Entonces, si no lo estamos haciendo, y reflexionemos y pensemos para que no tengamos el fin de los hijos del Hijo, para que no caigamos de la gracia de Dios, para que Dios no aparte su favor y su misericordia de nosotros. Pidámosle a Dios que nos enseñe a honrarlo, a dar lo mejor de nosotros a Él. Entonces, para cerrar, solo recordamos que honrar a Dios es darle el valor, el respeto y la máxima prioridad que Él merece. Él debe ser lo primero, a levantarnos, a donde vayamos, debe ser lo primero. Debemos darle lo mejor de nosotros a Él y respetarlo con nuestra forma de vivir y nuestra forma de caminar, de ser y de andar. Darle la máxima prioridad que Él merece es obedecerlo en todo.
es obedecerlo en todo. Eso es honrar a Dios. Servirle con alegría y darle lo mejor de nosotros, siendo obedientes. Esto es el primero, ¿verdad? Me mencioné 8 puntos. Siendo obedientes, ofrendando con nuestros bienes, cuidando nuestro cuerpo, alabándolo y adorándolo, amando a nuestro prójimo, honrando a nuestros padres, honrando a nuestros jefes y honrando a nuestros pastores. Esos fueron los 8 puntos de los que hablamos en esta mañana. Creo que hablé mucho, pero gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios. Vamos a orar para darle gracias